Bienvenidas, bienvenidos, tercera temporada, ahí seguimos, 15º episodio ya, y esta vez vamos a Canarias, más concretamente a Las Palmas, para charlar con uno de los patinadores pues, más míticos, no solo de esa comarca, sino nacional e internacional, porque se ha movido por todo el mundo y de eso quiero saber más también con él, porque tiene muchísimo recorrido y a día de hoy pues sigue dando caña y sigue involucrado con el patín en un montón de movidas que ahora veréis. Así que adelante, Orlando Acosta. Bueno, ¿qué tal, Javi? ¿Javier o Javi? ¿Cómo prefieres? Como te sea más cómodo. Aquí estamos rollo informal. Vale, vale, te llamaré Javi, ¿vale? O Javier, ¿cómo te dice todo el mundo? Perfecto, Javi, perfecto, que es más Vale, corto. Javi. Venga, gracias. Bueno, pues como te decía cuando hablamos, realmente hablar contigo, pues hablé una vez ahí cuando fuera a un tour y te encontráramos por allí, por la calle, y claro, la peña te conocía y pues yo te conocía de verte, pero no de hablar contigo. Y luego sí que te había visto otra vez en un sitio que ya te comentaré, porque quiero que hablemos un poco de eso. Pero bueno, sí que sin duda, yo creo que como yo, para la mayoría de la peña de nuestra edad, sabe quién eres y te tenía presente pues por toda tu presencia en los medios, ¿no? Desde revistas, vídeos y ahora con otras cosas, como decía, que ya veremos. Pero antes de nada, yo como siempre, lo que me gusta es saber cómo empezó esa chispa ahí, porque mi idea remota ahí es que en Las Palmas la mayoría de la gente empezó en la Plaza de la Feria. Entonces, no sé si tú empezaste ahí o acabaste ahí después. ¿Qué recuerdas ahí del inicio? Bueno, mis inicios es que yo soy de otra parte de la isla. Ah, vale, vale. Entonces, sí, entonces yo empecé por mi pueblo, por mi barrio. Es que yo estoy criado en la parte del sur-sur y luego como a mitad, ¿sabes? Luego está la parte como norte, Las Palmas y eso, ¿sabes? Pues yo estoy criado como eso, en la mitad y luego en el sur. Y entonces empecé a patinar por los dos lados. Así como quien dice, la Plaza de la Feria iba muy de vez en cuando y bueno, siempre había bastante gente y cultura ahí de Claro. skate, sí. Y lo descubriste aquí hablando con la gente, ¿no? Pues muchos también lo descubren el patín, pues muchos es por la peli Thrashing, otros porque vieron a alguien. Eh, ¿Cuál fue tu primer motivo? El que te llevó Uf, a fijar. realmente al principio como que, como todo el mundo, con los patines de plásticos estos, así que había antiguamente, pero para jugar más bien, ¿sabes? Lo que más recuerdo así. Luego estuve un montón de tiempo sin tocar nada de eso, de rollo de jugar, ¿sabes? Muy niño, ¿sabes? A ya empezar a ver gente como con el skate, ¿sabes? Y entonces ahí yo creo que tardé ya por lo menos un año, 2 años. Yo empecé como tarde en aquella época, ¿sabes? Ujú. Porque tampoco ni tenía los medios ni nada, ¿sabes? Entonces, más bien hasta que me conseguí un patín súper malo, que era malísimo, vamos, ni de marca ni nada, ¿sabes? Típica chapuza de madera rara, así. Fue cuando empecé un poco ya a meterme ya en el skate, sí, cuando ya empecé a patinar, como quien dice. Sí, a intentar trucos y tal, ¿no? Sí, bueno, iba más bien, recuerdo como yo soy de una parte de Telde, pues entonces la ciudad, que está a 2 kilómetros de mi casa, había como unas rampillas, unas curvas, unos cuáteras de madera, entonces yo solía ir y me sentaba allí a ver a los chavales que patinaban, la gente más mayor, y me quedaba flipado ahí, ¿sabes? Me sentaba en un banco, ni patinaba ni nada, más bien solo observaba y poco más, ¿sabes? No tenía nada de, ¿sabes? Conocimiento, ni sabía nada del skate, ni nada, sino me atraía y eso es lo que empecé ahí, a ver a gente patinar y poco más. Empecé así, como quien dice, mirando. Claro, sí, sí, sí. Eso me dice que había otra generación anterior ya dando Sí, caña. sí, sí, yo creo que había un par de ya, como lo típico, los skates de plástico, luego gente más mayor y luego casi ya tocándome a mí o algo así, ¿sabes? Vale, sí, sí, sí. Como a lo mejor podríamos decir que fuiste pues de la tercera generación, así por Sí, como edades. quien dice, sí. Ujú. Déjame Y un segundo nada más y perdónalo, por eso lo del teléfono. sí, nada, nada.
Nada, contesto esto que... No, no, luego explicaremos por qué tienes que, que contestar y tal, porque también ahora estás metido en varias cosas. Sí, Entonces, perdón. pues la gente también va a saber porque andas liado y porque valoro también, como te decía antes, muchas gracias por Perdón, atender este rato, porque perdón, andas a perdón, ya. Y ahora sí que lo dejo aquí apartado, ya ni lo miro ni nada, lo dejo para allá. nada, nada, que esto es informal. Si hay que responder al trabajo, sin fallo. Bueno, muchas gracias. Y sobre esto que hablaste, quería tocar otro punto también, como te dije, lo de la plaza de la feria, por eso, porque para mí era mi conocimiento, esa plaza llevaba mucho tiempo y como bien dices tú, siempre que ibas había movimiento. Supongo que era el epicentro quizás de la isla en aquel momento, donde podías ver más trucos nuevos, donde se reunía la gente Claro, o... es que yo creo que yo por lo menos no pillé esa época bien, bien, ¿sabes? Vale, Porque, como te digo, era chaval, no tenía muchos recursos, entonces me costaba un poco llegar a los sitios, como quien dice. Pero sí que sé por la gente, que todo el mundo que me habla, que era como uno de los centros donde la gente iba a patinar, donde estaban los grandes máquinas, como quien dice, Francis Barrera y toda esa gente mítica, que así, pues sí, era como un... es que vas a la plaza y se nota que se puede patinar súper bien, que tiene 1000 jugadas y está súper guapa. Todo el mundo que viene aquí todavía está en pie en la plaza y suelen ir y grabar. Bueno, yo de vez en cuando paso también y patino allí, ¿sabes? Y sé que estaba siempre en movimiento. Y a lo mejor cuando venía alguien, sea una exhibición, alguna demo así, solían ir a esa plaza y yo te digo, yo más bien fui en eso, una cosilla que me enteré que venían los Dutch Street o algo así, pues fui allí a verlo y poco más, pero me pillaba muy lejos, hasta que luego empezamos a verme un poco, más bien para temas de campeonato y cosas así, no, no solía ir mucho por ahí, ¿sabes? No tenía, es que era muy pequeño también, ¿sabes? De sí, sí, claro, 12 sí, estaba a o algo llegar así, hasta allí. ¿sabes? Sí. Luego tú seguiste avanzando, pero sí que, si no recuerdo mal, en alguna entrevista me parece que comentaras pues que tuvieras un parón, ¿no? Así de unos Sí, 3 4 años. Entonces, ¿sobre qué época sería ese parón? el parón fue, yo creo que fue en el 92, Ah, va. 92 hasta el 96. Fueron como 4 años y era lo típico, que creo que tendría yo 16, 15 años más o menos, sí. Y la época esa que el patín bajó muchísimo, aquí no había skatepark, no había nada, y entonces como que costaba mucho sin gente, sin sitios para ir a patinar. Seguir como con la motivación intacta, como quien dice. Y sí, ahí dejé de patinar y como la gran mayoría, y sí, me costó Y un poco activarme otra vez. claro, ¿qué fue lo que te motivó otra vez? ¿Qué te encendió la chispa otra vez? Pues lo que me motivó es que estaba un poco como perdido, ¿sabes? Como lo típico que no sabes qué hacer con tu vida, estás un poco como frustrado, como quien dice, ¿sabes? Y eso me hizo pensar muchas cosas, ¿sabes? Como, ¿qué hago con mi vida, ¿sabes? Y Mm. entonces lo que pensé o como lo que llegó a mi cabeza fue retoma como actividad deportiva, métete a estudiar, ¿sabes? Algo que, yo qué sé, que cambies un poco como tu cabeza, como quien dice. Me apunté a la autoescuela, me apunté en Food Contact, me compré un skate, ¿sabes? Así en plan todo loco, ¿sabes? Como diciendo que va, yo no quiero ni salir de fiesta ni nada, solo quiero cambiar un poco porque no me gusta nada Ya, para ya, ya. la vida, ¿sabes? Más bien fue por Qué eso. muy bien. Y a partir de ahí fue como Una, adelante, ¿no? una Porque locura ya así. Fue como, uf, te digo, fue y, empezar a y- patinar y en un año, en 2 años ya estaba destruido otra vez, ya tenía el cuerpo molido otra vez, porque es que no paraba, todos los días tuve que dejar full contact, tuve que dar, porque es que mi cuerpo ya no, ¿sabes? Solo se entró en el skate. Y ahí empecé a viajar y empecé un poco porque ya tenía mi dinero de trabajar y eso, entonces pues pude aprovechar lo que no hice de niño. Entonces ahí empezó todo, como quien dice. claro, porque sí que, pues claro, estando ahí para
te empezaron a ver por ahí, eso, como dices tú, moviéndote un montón. No te quedaste allí patinando y mejorando tú solo, sino que ibas a todos lados. Sí. Y puede ser que el primer apoyo así fuera Ciencia, la marca esta de tablas vasca. Eh, sí, el primer sponsor realmente que me dejó material fue Session, como la gran, bueno, mucha Ah, gente, o gran mayoría de los españoles. Francisco y Burgo, que siempre ha estado ahí apoyando el skate, por lo menos de mi opinión. Y, y en aquella época yo ya tenía una tienda, yo monté una tienda de skate aquí. Y pero, entonces, perdona, esa tienda no era Zona, ¿no? Zona sí, vino después. sí, es que yo monté una, y me metí en una que se llamaba Dragón. Luego me separé del socio que tenía y se montó Zona con otro socio, un amigo mío de toda la vida. Y empecé un poco con ese tema. Fue justamente casi empezar a patinar. Meses después, casi ni un año, monté la tienda. Ya estábamos metidos en la tienda. Y entonces Vale. ahí empezó todo. Ya empezó a abrirme como solo skate, ¿sabes? Como que solo me centraba en eso total, ¿sabes? No tenía otra cosa en la cabeza prácticamente. Sí, luego ahí en Zona, pues ya empecé un poco a conocer a la gente de Tenerife, a la gente de aquí de Las Palmas que no los conocía, ¿sabes? Porque como llevaba tanto tiempo desaparecido de la escena, como que había mucha gente que no conocía. Entonces ahí empezó un poco a circular lo que es el ambiente real, que empezó a ayudarme, a motivarme más. Ujú. Y eso, entonces viajas y ¿qué primeros campeonatos así recuerdas de la península? De hacerte el viaje y vivir la experiencia de, joder, cómo ha molado este finde, a ver cuándo se siguen. Claro, yo empecé yendo unos cuantos primeros por Tenerife, ahí en donde conocí a José de la Rosa y a toda la gente de allí de Tenerife, que realmente tenía un nivelazo, ¿sabes? Y en aquella época yo, como te digo, tanto tiempo desaparecido, luego el skate cambió un montón, el estilo de patinaje, todo, ¿sabes? Era como, fue una gran diferencia a como yo lo dejé. Entonces, flipaba mucho, ellos tenían skatepark y así empecé a ir mucho a Tenerife. Casi todos los fines de semana, si podía, iba a Tenerife. Y entonces, uniéndome con ellos, José empezó, oye, vente al campeonato, íbamos a Múnich o a Dortmund o a Vale, cosas vale. así, con Francisco. Íbamos con Francisco en la furgoneta y cosas así. Íbamos a campeonatos como realmente eran campeonatos del mundo prácticamente. O sea, bueno, eran del mundo, ¿sabes? Que eran de campeonatos de estos típicos fuertes que se hacían antes. Claro, y nosotros íbamos, intentábamos patinar o a colarnos por allí, algunos sí podías participar porque era más amateur, y ahí empezó todo, realmente campeonato en Tenerife y ya empecé por Europa, no ni la península, fui un poco más tarde. Vale, vale, vale. Y después, claro, también empezaste a tener presencia en los medios nacionales, pues finales de los 90 ya estaba Dogway, luego apareció la Erosion, la Uno, Ya la uno, la sí. Key también, y bueno, pues solías estar ahí en una, en la otra, tal, entonces, pero esos eran medios nacionales, entonces ahí yo creo que ya eran a lo mejor más viajes hacia la península, pero a producir, ¿no? También Sí, la época de Hard, que ahí quería entrar después, pero digamos que empezaste por Europa, pero luego tu carrera al empezar a destacar a nivel nacional, te quedaste un poco más. sí, ya luego empecé a participar en los campeonatos un poco de la península, en cualquier parte que se hacían, ya sabes que había montones por toda la península. Sí, 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 más. Y claro, y ahí un poco ya empezó un poco como, ya como, bueno, como conocerme, como quien dice, ¿sabes? Un poco a verme un poco más la gente por ahí y conocer un poco también el ambiente, lo que es el ambiente en España. Y ya empecé así como las fotos, un poco, conocer a gente y empezar a moverme, ¿sabes? Terminé un campeonato, e irme con gente a su casa o por ahí, empecé un poco a rotar ahí antes de llegar a lo mejor a algún sponsor fuerte y eso, ¿sabes? Que algún contrato, más bien empecé yo un poco como a rotar o ir por los campeonatos y a los spots y a patinar en la calle sacando fotos, lo típico. O sea, empezó todo un poco también por ahí.
Claro, y ahora que llegamos a este punto, es donde te voy a decir yo, donde te vi la primera vez y a ver qué recuerdos te evoca ese momento. Bueno, ya lo podrás suponer, el campeonato de Lugo, donde si no ganaste fue podium fijo, pero yo creo que ganarás tú, no me acuerdo ahora. Y tengo una imagen de que se me quedó grabada, de yo estaba en la grada y creo que hacías nollie hard flip y yo veía, se le va. Y no, y lo cogías, fue como tan increíble, no he vuelto a ver ese truco hecho con tanta calma, con tanta suavidad, nunca a nadie. O sea, por ejemplo, tenías tus trucos trillados, el blunt, fake y flip en el quarter, los transfers de flip, frontside flip, pero el nollie hard flip me quedó grabado porque fue como que iba girando lento y tú ibas acompasado con él arriba y lo daba como por perdido ese truco y fue perfecto. No sé, era como, esa es mi imagen tuya, ¿sabes? No sé, cuéntame Sí, lo que quieras de ese sí, fin de que llegaste recuerdo, allí. recuerdo. No sé con quién fui a Lugo, la verdad no sé si fue con... En pantalón corto estaba, con el Sí, sí, frío que me acuerdo perfecto de ese campeonato porque, verdad, llevaba también un pantalón largo, primero, de estos súper estrechos que se me rompió por la cruda aquí abajo, y entonces me cambié a las bermudas, me acuerdo perfecto de ese campeonato. Y creo que no sé si fui con Iván o con Rivado, no es que no me acuerdo con quién fui realmente, con quién. Me acuerdo perfectamente de ese campeonato porque estaba guapo el circuito, como que lo montaron en un centro guay, así, ¿sabes? Como todo de madera, las rampas, una pirámide súper guapa, tenía una mini súper guapa también. El campeonato súper guay, ¿sabes? Estaba súper bien. Y sí, me acuerdo perfectamente de ese campeonato. Sí, el truco en sí, como tú lo cuentas, no me acuerdo porque no sé, pero es que también muchas veces me pasaba eso, hacer flips, movidas así, pillarlo e intentarlo meter con el pie y al final caía y todo, ¿sabes? Como sí, intentaba sí, sí. meter todo, sí, me acuerdo de que me pasase muchas veces eso. ¿Y ganaras o fueras Sí, podio? sí, sí, Ganaras. sí. Sí, sí, sí. La ronda era perfecta. Boom, 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 boom. Y Sí, me acuerdo de mucha gente, había mucha gente participando, ¿no? Y fue mucha gente, así, gente conocida, bastante, ¿eh? Sí, sí, la verdad es que el circuito para aquella época pues era impresionante y aunque era una zona, no voy a decir difícil de llegar, porque ya no eran los 70, ¿sabes? Pero que no hay tanto transporte público hasta allí, no hay aeropuerto y aún así pues viniera, pues así del panorama, casi todo el mundo fuera casi por ahí. todo el mundo, sí. Recuerdo de que todos los típicos que andábamos un poco por ahí estaban ahí. Sí, sí. Y bueno, y ahí fue donde el evento y el circuito lo había hecho Oscar Royce, con el que Sí, luego coincidió en Hart. sí. Entonces, ¿en qué momento entró Hart? Porque eso, primero fue ciencia, ¿no? Tú ahí en Lugo estabas con ciencia, ¿o no? ¿O fue después? Ahí Uf, estoy un poco... que ahí ya sí que me pierdo un poco, porque realmente cuando yo entré en ciencia, recuerdo que estaba en Los Ángeles, estaba patinando, que me fui mi primer año que me fui a viajar por ahí yo solo. Bueno, luego me quedé allí con unos amigos que son de Tenerife, los gemelos, que están todavía allí, que se fueron a vivir allí. Ujú. Y Pachi Bardiña, no sé cómo me localizó o algo así, me dijo, tío, ¿dónde estás metido? Que te estamos buscando para no sé qué. Y creo que fue así como entré en ciencia. Sé que no sé si fue justo patinada para ellos, puede ser, en ese campeonato, pues puede ser, pero fue cuando entré en ciencia, fue así, más bien. No, ya Porque más. con Har no estaba, con Har aún Claro, no estaba. Sí, sí, yo puede claro. ser que estaba con ciencia ya. Y después entraste en Hart, no de principio, porque sí que había un equipillo inicial, pero al poco ya entraste en Hart cuando empezó a crecer y a explotar, ¿no? O Sí, sea, sí. ¿frío ciencia y fuiste a Hart o lo otro ya veías que no tal y te No, surgió lo la que otra? pasa es que mismo con Hart fue como que en todos los eventos siempre iban ellos y montaban un stand, hacían algo. Y entonces los hermanos Iraola son súper guay, ¿sabes? Son súper buenas personas y siempre estaban riéndose, ¿sabes? Son gente así que dan buen rollo, ¿sabes? Y en todos los campeonatos, como me decían,
pásate por el stand, no sé qué, iba por allí, tenía jamón, jamón, cerveza, lo típico, y siempre me decía, tienes que patinar para nosotros, no sé qué, y yo les dije unas cuantas veces que no. Y luego, más adelante, ya me ofrecieron un contrato y todo el rollo y ya, ¿sabes? Era imposible rechazarlo. Pero al principio me costó un poco porque yo soy una persona bastante fiel, como quien dice, Ujú. y me sentía súper bien con la marca de ciencia y así. Y nada, el cambio fue porque era prácticamente obligatorio, ¿sabes? Como quien dice. Y nada, fue Claro. realmente un acierto, una pena por ciencia, ¿sabes? Pero porque luego me estuve un montón de años en CAR, los tíos me trataron súper bien y bueno, súper agradecido de estar ahí. Claro, ahí fue cuando, digamos, empezaría tu carrera un poco profesional, por decirlo así, ¿no? Porque luego también estabas con Circa, en zapatillas, y no sé si alguna cosa más, y ya pues eso, ya ibas a más campeonatos. Salían las partes de vídeo, Sí, viajabais, recuerdo que hicierais un tour a Argentina, creo, sí, luego viajamos por todas partes, viajar, por eso de tour y grabar y los campeonatos y siempre te estaban apoyando y sí, no estábamos, si no era con una cosa, era con otra, estábamos todo el día viajando. Yo te digo, yo siendo canario, casi no regresaba aquí a la isla ya, ¿sabes? Ya me mantenía para aquí, para allá y siempre estaba de empate de una cosa a otra y la verdad que es súper bien, la verdad que fue súper divertido, cansado y eso, pero muy divertido, la verdad. y bueno, pues eso, fueron bastantes años al final, Sí, como decías. Yo creo que en esos años que sacaste tres, cuatro partes de vídeos, ¿no? Salieron ahí con Hard, más con algunos Hart creo que tuve dos de los dos primeros vídeos. Luego, sí, tengo partes, pero con gente ya más, ¿sabes? Como con gente de algún grupo, ¿sabes? De amigos en Bilbao, no sé qué. Tengo varias partes así un poco más, menos Sí, curradas y con Hart un poco más trabajadas, así como quien dice, que tarda más tiempo en hacerlas, muchos tours y como ya sabes cómo se... Bueno, hoy en día parece que se graban las partes en 2 meses, pero antiguamente se tardaba bastante en grabarte una parte, ¿sabes? Que era un trabajo bastante duro, la verdad, ¿eh? sí, que en el fondo lo haces con gusto, pero patinando al nivel que estabas tú, porque, bueno, pues por si alguien no te conoce, hacemos ya un resumen rápido. Eres un patinador todoterreno, pero de los que más se tiraba al barro de tema nacional. O sea, tú las barandillas ibas siempre a las grandes y a por ellas y movidas tochas y que luego aparecía un cuarter y también lo reventabas, pero que a nivel barro, ¿sabes? Y barandillas, estabas ahí siempre. Entonces llegaba una parte de vídeo y yo entiendo que dentro de ti lo que querías era ir a un escalón más, a un green más y entonces, bueno, pues eso tiene que pasar factura. De hecho, me suena, ahora que hablamos de esto, que tuvieras una lesión así potentilla en la rodilla, ¿no? Sí, sí, pero eso ya fue ya mucho más avanzado y sí, tuve como, son como huesillos, como que, no sé cómo expresarlo, son como, se queda huesillos sueltos en la rodilla. Entonces tenía una bastante grande y gordita, ¿eh? Tenía 7. Y entonces ya era imposible porque se movían por toda la rodilla. Entonces llegó un momento que no podía patinar. ¿Sabes? Que patinaba y me quedaba cojo tiempo, ¿eh? Y entonces así lo estuve alargando un montón de tiempo hasta que ya casi estaba un mes sin poder patinar. Y ya entonces ya decidí la operación. Sí. Me operaron 2 veces, vaya, porque me abrieron y me quitaron unas cuantas, pero se quedaron dos dentro. Y entonces me tuvieron que en 3 meses me operaron otra vez. Sí, Y sí. claro, eso fue no una lesión típica de, guau, pues me caí mal y tal. No, fue poco a poco, poco a poco. De patinar demasiado, de usar las rodillas demasiado para, bueno, lo típico, exceso de usarla, vaya. Sí, sí, y a día de hoy, porque eso fue después, pero hacia lo tonto ya habrá unos 10 años que te operaste, ¿no? No, a ver, eso fue, Menos, 6.
Sí, entre 7 años creo, que me operé yo. ¿Y Sí. cuál es tu valoración a día de hoy de esa operación? ¿Ha quedado Pues, bien? ¿Te ha valido la pena? pues justo, sí, me valió la pena, pero justo me hicieron una radiografía, el- creo que fue el viernes. Me hicieron una radiografía y como que están apareciendo otra vez. No tengo casi nada, pero el tío me dijo que las rodillas las tengo bien, bueno, cañadas, pero que están bien. O sea, que no, porque me miró las dos. Y Ya, están apareciendo otra vez como que apareció algo por ahí, pero nada, no es una cosa que me asuste ni nada, porque igual se puede abrir y quitar sin problema. ¿Sabes? Que no... claro, ahora ya sabes que la solución. Sí, 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 sí. Y de todas formas, también desde esa operación, y bueno, ya había acabado la época de Hart, imagino, que aunque ahora volveremos sobre eso, eh, puede ser que bajaras un poco ya el nivel de buscar solo barandillas y tal, y buscaras otras cosas un poco más, o Sí, simplemente de modo natural, o... bueno, yo creo que todo va un poco así. Antes de operarme, estuve un tiempo sin patinar, ¿eh? Estuve un tiempo largo, porque es que no podía, ¿sabes? Y Claro, encima como lo de la operación fue como súper lento, entonces ahí como que me costó bastante volver como al principio, bueno, como empezar a patinar. Cuando luego me operaron, ya empecé un poco a moverme un poco más, pero sí, ya es que es difícil porque realmente después de tantos años me cuesta más no tirarme, sino el caso que estar por ahí de tour, ¿sabes? Gastar más dinero, porque en verdad en el skating que todo te lo paguen. Yo siempre he estado de viaje, siempre he metido presupuesto en viajes y no por una cosa para otra. Entonces me costaba un poco como más estar por ahí. Por mí luego yo, ¿sabes? Encantado. Y si mantienes el ritmo, a lo mejor no vas a tan loco, pero sí que te mantienes. Ahora me mantengo, yo creo que estoy bastante bien, pero me hace falta un poco más de motivación y estar un poco más por ahí para poder, un poco como quien ya. dice, expresarme, aunque salga el skate un poco más agresivo, como quien dice. Ahora estoy un poco más controlado porque no estoy con cámara, fotógrafo, ¿sabes? Todos los días, ¿sabes? Antes estaba donde iba, siempre había alguien contigo. O ibas a no sé qué. No vas a salir de casa y te vas a ir tú solo a tirarte por un rail porque se tiene Yo que lo, dar. yo lo hacía ahí, yo siempre cuando estaba ahí súper motivado y todo el rollo, yo era el típico que iba con mi cámara, pues yo siempre he tenido mi cámara, mi trípode y una spot la ponía ahí y me grababa como si estuviese con Peña, ¿eh? Que más de una vez he ido a urgencia yo solo, ¿sabes? Pero que me hace falta un poco, como quien dice, la motivación para meterme un poco al lío. Ahora me gustaría grabarme algo, ¿eh? ¿Sabes? Estamos como con un par de ellos ahí, a ver si hacemos algo y viajamos un poco a Tenerife, Barcelona, lo típico, nos movemos un poquito y nos gustaría hacer algo un poco más serio, como lo hacíamos antes, a lo mejor no De de calle ese y tal, ¿no? No un clip más así fuerte en... como hacía, pero lo que podamos, vaya, a ver qué tal sale. A lo mejor los liamos y vete a saber lo que sale. Claro. Y saltamos a esto ahora, pero yo te iba a decir, en la época de Hart también, pues hiciste tu equipo con el equipo, o sea, hiciste colegas en el equipo de mucho tiempo. Uno de ellos, pues, Roura, que estuvo mucho tiempo contigo. Y de hecho, cuando acabó lo de Hart, pues cogisteis y hicisteis una marca que fue de barrios, ¿no? Y yo lo resumo así y luego tú me corriges o das los apuntes. Vale. De barrios, os lo curasteis un montón, estabais él y tú, más el Lagar también, Sí. sacasteis un vídeo largo, todo de street, con trucazos de toda la peña, y luego entiendo que la marca pues no se podía sostener en el mercado o lo que fuera, y se quedó como escuela en tu caso, ¿no? No sé si estoy en lo cierto, lo que acabo de decir. Bueno, el tema de la marca fue que yo tenía la marca antes de irme a dejar. Y Ujú. entonces, en aquella época, Roura se metió Mathieu Dupuy, que patinaba para Hart también. Estaba Alessi, Sampersa, el Lagarto. Y entonces yo todavía estaba con Hart, ¿sabes? Ya estaba un poco, ya la cosa un poco así. Y nada, ya decidí meterme en la marca, ya que estaba en ello. Me metí con la marca
Y sí, sacamos un vídeo que yo creo que está bastante bien para los recursos que teníamos. Tenía muchos trucos guardados que estaba grabando para HAR, ¿sabes? Realmente, por eso tenía imágenes, más lo que seguimos grabando. Y lo que pasó con la marca es que Roura, cuando se metió Roura, se hizo como socio. Nosotros fabricábamos en HAR, pero luego los dio por la locura y a China. Y entonces hubo un fallo súper grande que hicimos un pedido bastante bien, ¿sabes? Con ProModel, teníamos lija, ¿sabes? Un poco de todo, ruedas, teníamos un poco para montar la rueda, la marca un poco más amplia, como quien dice. Y el fallo fue que íbamos a pagar la mitad del pedido, lo pagaba yo y otra mitad la pagó Roura, la iba a pagar Roura. Yo hice la primera parte y empezaron a fabricar porque los tíos exigen eso, que paguen así. Y cuando le tocó a Roura pasó un fallo que no había la pasta, vaya. Y entonces ahí fue cuando la marca cayó. Acá, normal. Toda la Sí. inversión. Después de eso no los pudimos, bueno, no me pude levantar, vaya. Fue una pena Claro, porque fue un trabajo y estábamos ahí un poco ya motivados, una cosa que es nuestra, ¿sabes? sí, sí, sí. Y se vendía más o menos así un poquillo, ¿sabes? En las tiendas se estaban metiendo un poco, hasta en Francia y algo así, creía que estaban, bueno, que ya estábamos llegando y algún sitio más. Y ese fue el fallo que tuvimos. Pero sin embargo el nombre siguió ahí, ¿no? Pues lo Sí, reconvertiste en lo que cuenta. pasa que después, claro, yo el Instagram nunca se cerró. Y entonces, justamente yo me vine a Las Palmas por la rodilla. Yo estaba viviendo en Barcelona, me fui a vivir a Barcelona con Roura, cuando estábamos haciendo eso. Y luego me lesioné la rodilla, cuando ya estaba ya que no podía más, me vine a Las Palmas y, y ya no estaba la marca y no sé qué, y estaba yo un poco como perdido y montó un club, como quien dice. Bueno, montó un club. Y entonces aproveché, el club se llama Enfoque, pero luego la escuela en sí, como yo autónomo, se quedó la marca, bueno, el nombre de la marca. Y ahí sigue. Sí, eso fue el cambio, como que aproveché el nombre o el Instagram de la marca para montar lo que dice el club. ¿Y actualmente sigues dando clases Sí, o ya sí, o sí, sí, sí. tenías tantos monitores? ¿Sigues siendo tú el que da las Tengo clases? alguna ayuda, pero normalmente las clases sí las doy yo porque es un club súper pequeñito, está en la ciudad, yo vivo al lado de aquí, es como en la ciudad, en Las Palmas, es como, tienes como una playa que es Las Canteras, que es como súper grande y por el otro lado está otra playa, Las Clavaneras. Entonces como que estamos entre el mar, ¿sabes? Así, la ciudad es guapísima, realmente si nunca has estado aquí las Palmas es súper guapa y es una ciudad bastante grande. Y entonces está montada aquí porque tengo las escuelas de sur al lado, aquí se coge olas, está todo, ¿sabes? Todo hay un montón de rollo de deporte. Y entonces se montó en un local que no hay más grande, vaya, que es pequeñito, y se montó ahí porque es donde yo creo que puede funcionar y yo puedo hacerlo prácticamente todo yo, ¿sabes? Porque, ¿sabes? Como me veo como más seguro y me veo como, después de todo lo que he pasado, como prefiero yo encargarme del rollo, ya los palos, ya aprendí de los palos, como quien dice. Sí, y entonces tienes local y dais ahí las clases o os movéis a algún parque Bueno, o damos ahí, a veces damos alguna clase fuera, pero normalmente damos las clases ahí, sí. ¿cómo ves el tema de escuelas? Porque a muchos también de los que he traído por aquí, pues eso, son así ya de nuestra edad, ¿no? De más de 40 y muchos están en escuelas y bueno, pues cada sitio tiene su idiosincrasia y tú con la tuya no es que la hicieras hace 2 años, también ya llevas tiempo. Sí, Ves que están más establecidas, cada vez te viene más gente, luego siguen, o sea, de tus primeros alumnos sigue alguno. sí, es que yo creo que también es como una actividad que mismo con los niños, como que van cambiando también. Hay gente que sí que se queda o sigue patinando o hay gente que prueba.
bueno, como todo, como en karate o cualquier actividad extraescolar, y entonces es algo así, ¿sabes? Que lo veo bien, un poco como ha cambiado todo, rollito Olimpiada, la federación y así, lo veo bastante bien. Un poco, no sé cómo decirte, porque a mí yo soy partidario, me gusta el rollo de las Olimpiadas y todo el rollo, ¿sabes? Como que veo que está guay, a mí me hubiera gustado ir, ¿sabes? Como quien no, ¿sabes? Participar en esos eventos, o por lo menos intentarlo. Pero también veo que un poco como que está un poco como pudriéndose, como quien dice, porque antiguamente o todo lo que yo viví eran campeonatos de skate hecho para el skate y con presupuestos, premios en metálico y así. Y aquí van más bien a que la gente se federe, mover un poco está bien el ambiente un poquillo por ahí, pero no sé. Soy partidario y lo veo un poco como el surfing aquí igual, ¿sabes? Está un poco como, no sé cómo decirlo, como quemado o no sé, lo veo un poco como, no sé, debería ser un poquito más fuerte o más dirigido por la gente del skate, ¿sabes? Como quien dice. Ya, ya. Y ahora que lo citaste, tú también estás, entiendo, en la Federación Canaria, ¿no? Sí. Por lo que, o estabas, no sé. Yo era ¿Cuál antes es tu el posición? sí, era el presidente de aquí, como que tiene su presidente general, y a mí me cogieron como para llevar aquí las islas, pero ya no Vale, estoy, ya no estoy. ya Y saliste. ahora está otro chico, y nada, yo sigo con el club, y poco más. Vale, vale. Cuando estabas de presidente, ¿cuáles son las funciones de un presidente de una federación autonómica de skate? Así, Más dígalo bien, con que. mismo cuando yo entré no estaba organizado ninguno aquí en la isla. Prácticamente éramos uno de los pocos clubes que había en la isla. Entonces nuestro deber, como quien dice, es que las islas se vayan organizando y haciendo los clubes, las escuelas, monten club, que no eran club, ¿sabes? Tenían escuela, pero no eran club, para poder hacer la red, como quien dice, de empezar a federar, organizar eventos que sea federado y así más bien tu trabajo es ese, ¿sabes? Organizar un poco el tema para que todo se vaya dirigiendo a ese lado, como un embudo ahí, ¿sabes? Hacia la federación. Y te come mucho tiempo, quiero decir, eso es un trabajo más. Imagino que lo Es un tendrías trabajo, con sus horarios, su sueldo y tal, porque si no, no te no, vuelves. no, gratis, Ah, todo. es gratis. Sí, sí, ahí eso es gratis, no, no te pagan, vaya. Sí, te come Vale, vale. tiempo y es más porque yo no puedo obligar a nadie a que su escuela la federe. Se monta un club. Entonces me costó bastante tiempo organizar un poco para que la gente así. Y justamente cuando ya casi tenía un poco organizado el rollo, hablaron conmigo, me pensaron, dijeron, mira, es que vas muy lento, o no sé qué, esto no tal. Y me dijeron, bueno, lo sentimos, pero yo le dije, mira, mejor para mí es que estoy haciendo un trabajo que me come tiempo, me come la cabeza y así tengo más tiempo, ¿sabes? Me dedico a lo que realmente tengo que meterle todo mi esfuerzo, como quien dice. Sí, ahí estabas por pasión al tema y porque te gustaría ver a la gente organizada y que avanzara el tema en tu zona, Claro, pero eso, si no te dejan, pues no pasa nada. Tú lo has intentado, has ofrecido tu visión del tema y si no coincide, pues es otro aspecto más que tienen estas cosas de estamentos, ¿no? Los estamentos, sí, federaciones. y como te digo, es como si estábamos como organizándonos como un poco y yo no puedo obligar a nadie, no soy nadie para eso, pero ya está un poco como cogiendo formillas, ¿sabes? Estamos ya intentando organizar un poco el circuito, alguna prueba, ¿sabes? Como rompiendo un poco el hielo, que nos costó un poco porque es que no estábamos organizados. Y entonces organizar a la gente no lleva un proceso, ¿sabes? Y sin más, mira, yo bien con ellos, súper bien, y poco Sí, sí, más. Me queda más tiempo, como te digo, más tiempo libre y realmente quien puso mi nombre por ahí fue Dani Lozano, que está sí. metido arriba, lo que es España, y entonces dio mi nombre por ahí, tuve una reunión con ellos y
Y como digo, encantado de intentar meter un poco mi experiencia en el tema de la federación, o quería hacer como un poquillo, quedó un poco así, pero bueno. Claro, bueno. Y entonces, a día de hoy, estás centrado en la escuela. Eso Sí, es lo que dedicas tu tiempo, lo que te mantiene, digamos, económicamente, ¿no? Y el tiempo que sí. queda libre, pues patinar, surfear, imagino. Sí, surfear no surfeo porque aquí surfea mucha gente. Yo cogía olas antes de patinar. Como digo, estoy criado en dos partes de la isla y antes de patinar ya cogía olas porque me crié en el mar, prácticamente con mi padre. Y entonces aquí coge demasiado, esto es como una locura. Y es imposible ir a coger olas y no ver una locura, tío, es como imposible. Prefiero ir a patinar y poco más, ¿sabes? Sigo con Eina, con Ruka estoy, así un poco rollo más tranquilo, pero sí, me prefiero dedicar mi tiempo a skate, al trabajo que es dar clases y lo que Eso es es. bien. Sí, sí. Y has dicho eso, Eina, que también lo quería tocar porque es una marca mítica. Pau y la Seca lleva un montón de años también, poco después de Hart, empezar ahí, pues más o menos rollo. También en la época de Hard, Nomad, Alive, pues también ya poco apareció Eina. ¿Y cómo contactaste con Pau? Porque al principio la marca pues salía ahí con Peña de Cataluña y tal, ¿no? Y a día de hoy sigue y me gustaría saber pues qué tal le va con la marca, si tienes tu Pro Model ahí también, seguís activos. Siempre me han sacado tablas desde el principio. Él tenía un skater así en su casa, por lo que Sí, veía, montaba campeonatillos, no sé, no lo conozco en persona, pero siempre me ha parecido un tipo que aportaba bastante. Entonces, Pau es buena persona, como tú dices, un skate patinador de siempre, como nosotros, de toda la vida, y entonces su marca es como algo más familiar. Él se dedica un poco a eso también, tiene para hacer ropa, tiene un poco eso montado de hace un montón de años. Y entonces yo creo que después de operarme, después de lo de Barrios y todo el rollo, contacté con él y me dijo que sí, que encantado y eso, y empecé a patinar y hace ya 7 años por lo menos, después de la operación por lo menos, 7 años por lo menos que estamos juntos. claro, y en esos 7 años, aparte, yo por lo que veía, seguía sacando líneas de tablas nuevas, porque por lo menos ahí ya llevas unos cuantos Pro Models también. Sí, O sea, no está parada la marca, sigues no, no, sacando. ellos siempre trabajan, ¿sabes? No es como otras marcas, es como digo, más tema familiar, así porque yo creo que siempre lo han movido ahí, ¿sabes? Sus hijos patinan y yo creo que es un tema así un poco más, no como otra gente con socios y eso, sino es él que le mete el amor y eso, como digo, familiar, ¿sabes? Diferente, sí. Está súper bien, siempre igual, agradecido a Pau por toda la ayuda de siempre y la verdad que es súper bien. ¿Tenéis algún proyectillo ahí entre manos? Yo me acuerdo que hicierais un clip así para Insta, también la presentación de un modelo y tal, pero bueno, era un clip así. Sí, siempre sacamos algo, o como quien dice, pero no he estado muy centrado yo en grabar, como que como en la calle. Ahora sí que estoy un poco hablando con José de la Rosa de Tenerife, con Daniel Lebrón y tal, que solemos estar mucho en contacto y estamos como pensando en grabarnos algo así poco a poco y un poco más trabajado. ¿Sabes? Algo que realmente nos lleve más tiempo y ahí, como digo, a ver qué sale de ahí. O sea, es una cosa que tenemos en mente y nada, ya en breve yo creo que empezamos a grabar y así. O sea, yo voy este fin de semana para Tenerife, voy a otro rollo, voy a patinar, pero un poco más como quien dice, voy con unas cuantas gente de la escuela, voy a llevarnos un poco para aquí para allá, son adultos, y, y más bien patinaremos en skatepark y a lo mejor lo típico. O sea, pero ya luego iremos allí un fin de semana, un tal, y poco a poco a Barcelona con Dani y a ver qué sale. Poco a poco a ver si guardamos truquetes. Claro, ¿y eso tenéis filmer o lo haríais entre vosotros? Porque yo me acuerdo que ahí, pues por ejemplo, siempre había gente, Dani Millán, Cristian Kirkevi, que era el que conocí yo, Sí, Negativo.
Había, jolín, el que hiciste tú el clip con él, que no me sale ahora el nombre también, era un tío muy activo. El clip de la recuperación de la rodilla. Ah, pero ese es Kevin Figuera, sí. Kevin también siempre, no lo conozco, pero también siempre estaba activo, salían cosas de ella. Entonces, este proyecto, ¿vais a hablar con alguno o entre Yo vosotros? creo que va a ser un poco en general. José tiene cámara, ¿sabe? Aquí hay un poco alguno que tiene cámara. Y sí, si alguno se presta también. Es más bien un poco como activar el rollo, ir grabando y guardando un poco de todo. O sea, cuando montas a lo mejor un tema así mismo para a lo mejor con Jare, ellos siempre te mandaban con alguien en concreto y así ya más Claro, currado con un fotógrafo, según donde fuese a hacer, o sea, salir el reportaje y eso. Pero con mismo con lo de barrio teníamos un poco popurrí porque íbamos cogiendo un poco de todo y esto yo creo que va a ser algo parecido. Un poco aprovechando que uno tiene cámara, el otro también, que soy uno algún amigo que ya son más pros grabando, que tienen todo su equipo, e iremos guardando un poco para ir a ver si sacamos algo que esté interesante, ¿sabes? Más bien, ¿sabes? Porque ya sabes que esto tenga grabar una parte lleva un trabajo y hay muchas cosas que no te sirven. Tú vas grabando y luego tienes que desechar un montón de cosas porque no estás conforme, ¿sabes? Que lo sacas en un clip, que es lo que me pasaba a mí con Hard también. Grabábamos mucho, 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 todo lo que podíamos, y luego la gran mayoría se iba a la basura, ¿sabes? Iba a sacaría en clip o en tonterías porque no lo veíamos como en el nivel para que saliese en el vídeo. O sea, pues esto pasará sí, un poco por el estilo. Entonces tenemos que salga algo currado. claro. No, pero bueno, lo importante también pues es el proceso, ¿no? O sea, una vez que arranque, ya vais a tener motivación ahí mínimo un par de años, supongo. Sí, lo que Hasta- dure, así intentaremos ir un poco rápido y guardando, ¿sabes? Para que no sea una locura, pero sí, que estemos motivados y bueno, patinar, recuperarte y poco más, sí, un poco como siempre. Claro, pero aparte lo que dices, pues esos tres nombres, ¿no? Sois tres míticos de la escena que de repente cuando lo vea la gente dirá, ostras, qué caña, ahí están, me acuerdo de, y ahí siguen y tal. O sea, yo creo que es muy motivacional para el resto también, ¿sabes? O Claro, sea, Dani está súper bien patinando, está fuertísimo, ¿eh? Dani, José se mantiene ahí, está ahí el tío, y yo, bueno, lo que puedo y de que me active más, pues poco a poco iré cogiendo un poco el hilo. Pero esa gente toda está activa, ¿eh? Están ahí, Dani en su estilo, José como todos, como hemos sido siempre, ¿sabes? No, a lo mejor yo mismo no sé si hasta dónde podré llegar, pero hombre, me gustaría que fuese un poco interesante el tema, a ver qué tal. claro, sí, sí, pues brutal ese proyecto. Ojalá empiece a rodar pronto ya. A ver si sale. Y te quería preguntar también, sin nada que ver con esto, pero no quería que se me pasara. ¿Cómo ves la situación actual en la isla? O sea, porque yo lo que hablé así con alguna gente es como que parece que no hay mucho relevo ahora, ¿no? O sea, es una percepción, charlas de bordillo, ¿no? De estos meses, como que de repente es muy habitual que quedamos los de 30 para arriba y no hay muchos nuevos. Lo digo por aquí y un par de sitios que lo comenté. No sé si tú tienes esa percepción o realmente ves un montón de chavales dándole, la generación que vino después tuya siguen todos activos. ¿Cuál es tu percepción general del skate en la isla actualmente? Hombre, aquí, si te digo la verdad, siempre ha habido mucha gente que patina súper bien. O sea, pero muchos nombres, mucha gente joder, siempre han tenido súper nivel. Para llegar a eso que estamos hablando es muy difícil. O sea, por eso a veces pasa eso, que ha bajado un poco digo yo, los chavales más bien de 15 o algo así, porque hay gente de 20 y algo, 30 años que están súper fuertes también, ¿sabes? Que están patinando súper bien, ¿sabes? Pero sí que ha Mm. bajado un poco en los chavales, un poco, como quien dice, hay gente que está patinando muy bien, sí, que están ahí, que están metiéndose, como quien dice, pero todavía les queda un recorrido, les queda como empezar como a romper el hielo, no patinar solo en el skatepark, sino moverse un poquito y así. Sí que afloja un poquito, puede ser, sí. Si no está como antes que estábamos como todos locos, como, ¿sabes? Súper motivados. Hay gente, pero creo que falla un poquito, sí.
Sí, a ver, tampoco vamos a hacer un estudio de mercado ahora, ¿no? Pero Sí, simplemente así por encima. sí, Y no quería tampoco terminar sin dejar de tocar pues el tema del refugio, ¿no? Porque fue un parque muy importante para ti y metiste muchas horas ahí. Recuerdo oh, también una foto tuya tremenda, así en blanco y negro, de un melón, que como que lo estaban picando una zona para renovar, no sé, es como icónico, ¿no? sí, Refugio y tú. Y bueno, luego tuvo una reforma y ahora no sé cómo está. O sea, yo fui cuando era el viejo de todo. sí, ¿Y cómo está ahora ese parque? ¿Sigues yendo por ahí? Si es que está, que ya no sé. lo han tirado. No hay nada, no hubo una... Lo reformaron, es que ese fue el rollo, que estaba el viejo. Hubo una Sí, reforma, que hubo un poco conflicto con eso, porque no llegaban a un acuerdo y así. Y luego se hizo uno que lo diseñó el Jabbar, ¿sabes? Que como muchos de toda España, vaya, que estaba bastante chulo, está guapo, estaba guapo. Pero por aquí van a montar como una metro guagua, una locura que se le ocurrió al ayuntamiento. Y pasa justamente por ahí, por lo que dice. Y entonces la han tirado abajo y ya no está. Y eso hace ya como 2 años, 3, puede ser. Y ahí se quedó como quien dice que lo iban a hacer, pero no estoy muy seguro que si lo van a volver a hacer, ¿sabes? Si nos han hecho en algún parque nuevo, van a empezar a hacer parques, está, la verdad que la isla está bastante bien, pero aquí en Las Palmas no tenemos nada. Y claro. es un sitio, A mí lo que me llamaba la atención era, pues, que estabas allí patinando en la plaza esta así, que es como rosa, rojo, tal, de sí, bordillos perfect, cruzabas la acera, estaba el skatepark, estabas en la ciudad, o sea, estaba realmente súper bien ubicado. sí, 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 está en el sitio perfecto porque el que vive aquí, yo puedo ir caminando a patinar y la gran mayoría de aquí, que los que vivimos por aquí, es un sitio que hace falta un skate para aquí. Es Claro. como una ciudad grande, porque es bastante grande y creo que algún día espero que hagan algo, porque si no es como surrealista más bien, ¿sabes? Ya. Porque hace falta, hace falta. Pero que sí. ¿Cómo veis el tema de que sea un destino también bastante skate turístico, digamos, ¿no? Es muy habitual que esté Peña de Tour por ahí. Supongo que te habrás encontrado con varios tours así sin saberlo y de repente están por ahí europeos o americanos, porque suele salir en los vídeos. Y Sí, pues si te digo la verdad, es como lo típico, desde hace un montón de años, mismo Harry hizo un par de tours aquí y siempre que venía alguien, yo le llevaba a los spots, lo típico, ¿sabes? Lo de siempre, vaya. Pues lo veo bien, porque es como lo que hacía yo realmente, es lo que he hecho yo siempre. Y te digo, esta isla está muy bien para patinar en la calle. Tiene muchísimos sitios, sitios muy guapos y todo el mundo con el buen tiempo que hace, la playa y todo el rollo es que invita a venir. O sea, es como un sitio que de España yo creo que tienen que visitar, vaya. ¿Sabes? Es como que vienes y no te lo crees, ¿sabes? Dices, ¿cuántos sitios? Y uno cerca del otro y para alguien que viene a grabar, eso es un lujo, como quien dice, ¿no? Como, ¿sabes? Que tiene sitio. Yo he ido a sitios de tour y casi no grabas nada porque es que no había nada en donde grabar, ¿sabes? Y entonces era como, vaya tirada de dinero que se están haciendo porque es que es imposible y tú te veías como que no te veías como mal, porque es que tú fuiste a una cosa y no lo estás llevando a cabo. Y si vienen aquí, eso no va a pasar, eso seguro. claro, porque yo creo que le pasará a la gente también, si van por ahí, pues un poco como cuando van a Barcelona, ¿no? De repente van a los sitios y van reconociendo, ostras, era aquí este spot, ahí va, y este también, porque son bastante populares, ¿no? Y lo que Sí, dices tú, pues el tiempo es como a tiro fijo, ¿no? Es raro que te pille una semana de lluvias y que te anule todo el plan. sí, sí, es muy difícil y yo creo que si van a venir se deberían de informar por si acaso, pero suele ser aquí, suele haber, bueno, siempre, casi siempre. Llueve como en todos lados, pero no es lo mismo, ¿sabes? Aquí estamos, esto es diferente.
De cuando venía, yo, cuando estaba siempre de viaje, venía lo que es la época de Navidad, en diciembre y eso, y llegar aquí era como, buf. Y Sí, eso, como venía de Bilbao, que no hace tampoco tanto frío, de Barcelona o cosas así, pero era bajarte del avión y decías, buf, qué diferencia. Sí, pues, pues nada, si te parece terminamos eso con esa recomendación. Embajador turístico número uno ahí, el Scale lo has vendido muy bien. gracias. Y muchas ganas de, pues eso, de que empecéis ese proyecto, porque seguro que va a molar y lo que te decía, va a ser muy motivacional también a la gente que ya vamos teniendo una edad, veros ahí dando caña. Así que nada, muchas Muchísimas gracias de nuevo gracias. otra vez por Vale, sacar un rato. muchísimas gracias por todo, por este ratito y que me ha gustado mucho, que como te dije, he visto algunos capítulos y te coge y te enganchan, ¿eh? No lo he visto, el que he cogido lo he visto hasta el final. ¿Sabes? Que está bastante guay y que muchísimas gracias por contar conmigo. Un placer y que nos veamos y por mí, si es por ahí, voy de buena gana. Estás más que invitado, que si no has venido nunca, seguro que te va a sorprender, vas a decir, No, joder, pues está súper guay, ¿eh? fui, por eso te decía Ah, que fuiste, veía. ok. Sí, claro, sí, sí, fui yo también un tour así, bueno, era Oh, un tour de BD y nada, fueron 5 días y tal, pero bueno, épico, sí, increíble. Así vale, que pues, doy fe de lo que, lo que dices. gracias. Vale, pues nada, un placer, Orlando, y Bien, eso, muchísimas gracias por todo. que vaya todo bien. Venga, Chao, cuídense. Gracias. chao. Chao.